en la producción del espacio y ante el micrófono quien les habla, Mafe Leo. Bueno, damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí abordaremos temas que te motiven a perseguir tu propósito y a encontrar tu camino al éxito. Así que desde ya te invito a que te unas a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. El día de hoy estaremos en el episodio número 33 de la temporada 2, donde estaremos conversando junto a la madre de una invitada que tuvimos en otro episodio. Ella es Gladys de Molina. Muy buenos días, Gladys, un gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mafe, excelente. Gracias a Dios, excelente. Gracias por aceptar la invitación. Ayer estuvo tu hija también por acá en otro programa con Catherine del día miércoles, también de mujeres que hablan. Es muy bueno ese programa, de verdad. Sí. Quise invitarte porque eres la especialista, ¿no?, en este tema de la comunicación, de la oratoria y todo lo que nos compete dentro del mundo de la radio y de las redes sociales. Así que cuéntanos un poquito sobre ti, un poquito de tu biografía y darle saber a la audiencia, los que nos escucha a través de Yus Radio y los que nos verán a través de las redes sociales, un poco de ti. Así me dijiste cuando me invitaste. Vamos a hablar de ti, de tu vida. Y bueno, Mafe, realmente yo soy docente, soy profesora integral. Durante 30 años de mi vida trabajé en el área educativa, dando clases de la primera etapa, segunda, bachillerato, asesorías a nivel universitario. Luego de salir jubilada, a raíz de un accidente automovilístico que sufrimos en mi familia, yo tuve que jubilarme antes, pero siempre con ese deseo de seguir formando, de seguir dando, de seguir influyendo en la vida de los demás. Me certifiqué como facilitadora de oratoria. Siempre me llamó la atención trabajar con los niños la parte de la oratoria. ¿Por qué? Porque es importante aprender a comunicar lo que sentimos. Y qué bonito cuando te preparas, porque es una carrera muy amplia, es muy extensa. Es mentira que te voy a decir que porque hagas un taller de formación de oratoria, tú vas a adquirir todo de una vez. Eso requiere práctica, requiere constancia. Entonces, yo luego que me jubilé, comencé a hacer certificaciones. Hice primero un taller de cuentacuentos con una actriz de doblaje, Marisa Rojas. Luego me formé en un taller de oratoria de alto impacto con Gregorio Franquís. Con él también luego hice uno de cuentacuentos y allí me di cuenta lo valioso de la práctica. Es practicar. Es que tú no hice el taller, pero ajá, ¿qué hago con esto? ¿Cómo yo lo pongo en práctica? Es ejercicios, practicar tu dicción, hacer ejercicios de trabalenguas, leer en voz alta. Son muchas herramientas las que tenemos y es demasiado amplio, pero todo esto me ha llevado a seguir formándome. Luego hice certificaciones cuando llegó la pandemia online con oratoria del ser. Hice varios niveles y luego me certifiqué como facilitadora de oratoria del ser. Allí estoy trabajando actualmente con Daniel Carmona, que es el fundador de Oratoria del Ser. Y la oratoria allí se trabaja de manera divertida porque no es solamente el tener la definición, el concepto, sino que es la práctica, que es divertido. Te entretienes y bueno, allí vas a despertar todas tus habilidades y talentos, Mafe. Y entonces allí estoy ahorita, doy clases por vía online, por Zoom, presencial y siempre estoy activa. ¿Y eso fue lo que le gustó, lo que le apasionó desde joven a muy temprana edad, o fue descubriendo en el camino que eso era lo que realmente le gustaba? Yo siento que siempre me llamó la atención porque cuando estaba en la universidad, o sea, de niña, siempre, bueno, sabes que juegas. Y juegas a ser maestra, y yo siempre jugaba que era maestra, o que estaba dando, o era una actriz, y allí venía como esa semillita. Luego en la universidad estuve en teatro, y me fascinaban las clases de teatro. De hecho, en la universidad tuve un profesor que él es director del grupo Rajatablas, del grupo Bagazos, Gerardo Blanco. Y
eran unas clases que yo no quería, salía muy tarde de la universidad, fue muy corto el tiempo porque luego se retiró y era algo que me apasionaba. Entonces, siempre de una u otra manera lo trabajé con mis alumnos. De una u otra forma, cuando daba clases, era dramatizaciones. Y en la dramatización, por supuesto, está tu expresión corporal, está tu dicción, la forma como te comunicas, cómo lo haces. Entonces siempre siento que ha estado en mi vida, o sea, que es algo que me gusta hacer. Preparaba a los alumnos para que participaran en el Congreso Municipal y allí era ensayar, y esto lo vas a decir así, y sube el tono, y baja el tono, baja el volumen de la voz, sube el volumen, y la velocidad, y todo este tipo de herramientas que luego que lo estudias es que te das cuenta que lo practicabas de manera empírica, o sea, era parte de tu vida. Pero sí siento que lo hice desde niña. Y eso es bueno, ¿no? Encontrar lo que nos gusta y lo que nos apasiona, porque al momento de trabajar sentimos que no lo hacemos realmente porque es algo que nos gusta. Sí. Es muy importante la parte que usted dijo al principio de la técnica de la oratoria, y saber que desde niños nos pueden enseñar a expresar nuestras emociones y a comunicarnos de manera coherente y de manera adecuada. ¿Cuáles son esas técnicas que les enseñan a los niños, o a qué edad se les enseña para que ellos puedan expresarse de una buena manera? Desde que se están formando, porque si el niño va creciendo y tú le hablas como que es niño y no sabe pronunciar correctamente, no estás ayudándolo. O sea, es ayudarlo a que pronuncie correctamente las palabras, es agua. Y así el niño va a entender que es agua, no otra cosa diferente, o que lo que pasa es que los padres generalmente queremos hablarle como chiquitico a los bebés. Y no es así, es hablar como es, o sea, el nombre del agua, el pantalón, mencionar, hacer la palabra completamente. Y siento que eso es en primer lugar. En segundo lugar, tienes que ir a medida que van creciendo, enseñándoles a fortalecer su autoestima. Siempre lo he mencionado tanto a los padres cuando estaba en aula, luego a través de Educando con Propósito, que el inicio eran mensajes para los padres, para ayudarlos a ellos a fortalecer la autoestima en los niños, porque yo siento que si un niño va creciendo y va fortaleciendo su autoestima, va a ser más seguro de sí mismo. Y con eso inicié, o sea, es enseñarles a ellos a que te equivocaste, no importa, puedes corregirlo, vas a avanzar y vas creciendo y vas teniendo autoconfianza. No te va a importar lo que piense tu compañero de ti, porque tú sabes que te puedes equivocar, porque tú sabes que si tú practicas, en el momento te va a dar el sustico, que siempre lo tenemos, porque es mentira el que dice, con un taller de oratoria vas a perder el miedo. No vas a perder el miedo, no perdemos el miedo, aprendemos a gestionarlo, aprendemos a tener confianza. Cuando tú sabes de qué vas a hablar, por supuesto, y te preparas y tienes herramientas, lo vas a hacer con mayor seguridad. No vas a llegar inventando. Cuando tú tienes la herramienta, ¿cuál es la herramienta? Bueno, para hablar tengo que tener una estructura. Tú hoy me dijiste, Gladys, vamos a hablar de tu vida. Yo sé mi vida, yo sé lo que, no voy a inventar nada. Todo lo que voy a hablar está relacionado con lo que yo sé y con lo que yo he hecho. Perfecto. Pero si te mencionan o te invitan a un lugar y te dicen, vas a hablar específicamente, por ejemplo, de la astrología, y yo no sé, no tengo ni idea, por supuesto que no voy a quedar bien, porque no conozco el tema, o será muy vago lo que conozco. ¿Ok? Entonces, importantes las herramientas, enseñarle a los niños a que confíen en sí mismos. Que crean que pueden. Enseñarles al niño que cuando se esfuerza, él va a adquirir herramientas, va a potenciar habilidades que ya tienen, porque todos tenemos habilidades. Claro. Todos tenemos dones y talentos, todos tenemos talentos. Hay unos que lo desarrollan más y otros que no lo hacen. Exactamente. En ese mismo orden de idea es la parte de la autoestima. Esa parte se trabaja desde casa. ¿Cuál es la herramienta que utilizan mayormente para darle eso a los niños, ¿no? Porque me parece interesante ese tema. Acá yo creo que es parte fundamental de efecto motivacional, trabajar eso desde jóvenes, porque he hablado yo en varios episodios y junto a una compañera que espero tenerla invitada pronto en este mes para el regreso a clase, hablar sobre ese tema de la parte del cuentacuentos, de la inteligencia emocional, de la oratoria, que yo siento que es necesario, ¿no?, implementar eso desde el kinder o desde la etapa inicial, como la conocemos, que es el preescolar, desde los jóvenes. ¿Cómo juega ese rol, ya que usted es docente,
¿Qué cree usted que hace falta, ya sea en la educación, ya sea en la parte del aula de clase, ¿no? Una herramienta que sea práctica o asequible a los niños, que puedan desarrollar esa habilidad. Porque como bien usted dice, hablar es muy fácil, pero no todos saben comunicarse o no todos saben expresarse. ¿Qué se necesita hoy en día? Estamos en Venezuela, tenemos que hablar acá desde Venezuela, pero ¿qué se necesita en la educación para que eso sea fundamental? Mira, Mafe, cuando yo estaba en aula, siempre insistía en que el trabajo del aula no es solamente el trabajo del docente. Yo soy madre de 2 hijos, ya conoces a Daniela, mi hija mayor, tengo otro José Daniel. Y el trabajo del colegio, el trabajo educativo es un trabajo de un conjunto, es la mamá o el papá, la persona a cargo del niño, o sea, el representante. ¿Quién está educando en casa? Es el docente y es el alumno. Ese trabajo en conjunto es el que vas tú como docente a lograr, si estoy hablando como docente, a lograr que mi alumno desarrolle habilidades. Pero siempre es importante el reforzar, tanto en el colegio como en casa, el que tú puedes hacerlo. Tú te puedes esforzar, tú lo puedes lograr. Intenta de nuevo, no pasa nada si te equivocas. Te salió mal aquí, corregimos y avanzamos. Es importante esa confianza, esa autoconfianza desde niño. No te gusta, yo recuerdo que mi hija cuando tenía como 8 años no le gustaba el color de su piel. Era un tema el color de la piel, pues se veía morenita, no le gustaba. Y yo me ingeniaba a mi compadre, a mis amigos, dile que le queda bello el traje de baño, dile que ese color le queda maravilloso. Siempre me he esforzado en trabajar porque no es sencillo el que a veces no te sientas querido o no te sientas... no le vamos a caer bien a todo el mundo, por supuesto. Entonces en los colegios a veces está el que le gusta meterse con el otro, el bullying. Siempre ha existido durante toda la vida, ha existido el bullying, ahora le llamamos bullying, pero antes era igual chalequeo, ¿no? El chalequeo, y se me cayó la cédula. El chalequeo, y eso... Si tú eres débil a nivel emocional, te afecta y te frustras. Pero si tú eres fuerte, tú no le paras y sigues. Entonces es las mamás, los papás enseñen a fortalecer la autoestima en los niños, dándose cuenta que me está afectando. Si, por ejemplo, es el cabello, no me gusta mi cabello, tengo que lograr que mi hijo se acepte tal cual es. Y por supuesto que en el colegio el docente tiene una labor mágica también, que es el trabajo en grupo, enseñar a los compañeros a respetar. No es fácil, porque cuando tú tienes 32 niños en aula, son 32 cabecitas pensando diferente. No te puedes enfocar en uno solo, pero sí puedes ayudar, a veces con un mensaje, con un cuento. Los cuentos son maravillosos, Maffer, hablando de herramientas. Los cuentos son maravillosos para los niños porque los cuentos los van a ayudar a despertar la creatividad, se inspiran, ellos ejercitan con su cuerpo y expresan lo que están leyendo en la medida que lo van practicando. Esas obras de teatro son maravillosas para los niños porque se van a sentir más seguros y van a saber que pueden hacerlo. Y así van creciendo. Sí. Es la base. Para mí como docente y como madre, lo principal es que tú lo acompañes de una u otra manera. Si no puedes tú, bueno, otra persona que pueda suplir en ese momento, pero cuando tú llegas de tu trabajo, tú le preguntas a tu niño, o sea, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Que ellos sientan esos minutos de calidad y del afecto, porque para mí el amor es muy importante en la educación. Sí. Esa compañía de tres, ese equipo, es un equipo. Cuando la mamá, cuando entiende que si el docente en el área ve alguna debilidad a nivel de conocimiento, de aprendizaje, hay maneras de ayudarlo, hay expertos, si es en el lenguaje, si no es en el lenguaje, si no es en otra cosa, a lo mejor tiene un problema motriz, mi hija tuvo problemas de motricidad, entonces me tocó una vez inclusive hablar con un profesor de educación física porque la maltrataban en las clases, porque ella no tenía la velocidad que otro y ella tuvo un problema de nacimiento. Entonces me tocó como mamá ir y, profesora, ¿qué pasó? O sea, es importante que traiga un certificado, la puede evaluar de otra manera. No, ella sí puede. Y ella sí puede, es que también entendí que hay una forma, que ella es diferente a los demás, que tiene una condición física, no tiene la misma motricidad que otro niño, y es ayudarla a que ella pueda superarse. Por eso digo que es importante ese trabajo en equipo. Sí.
Bueno, es muy importante ese tema, ¿no? Y ahorita que vamos al regreso a clase en la mayoría de los países de Latinoamérica. Cuando llegó acá, antes de entrar a cabina, de algo muy interesante. Y es que no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, ¿no? No necesitamos las mejores herramientas, no necesitamos tener todo, porque hay que empezar. Y ayer, eso era lo que venía a hablar, se me había olvidado, pero ya me acordé. Ayer viendo las redes sociales, que es algo que a mí me gusta, yo no uso mucho el teléfono, pero sí consumo bastantes redes sociales, pero consumo mucho contenido de propósito, de valor. Y una influencer colombiana, Kika Nieto, para los que nos conocen, empezó a subir otro video de ya una serie que venía planteando, y el video de ayer que vi fue como que muy impactante, ¿no? Ella contaba una historia dentro de la educación, lo importante que era que su maestro se dio cuenta a tiempo, ¿no? De algo que estaba pasando con ella, y es que no se sentía satisfecha o no se sentía con buena autoestima de acuerdo a los dibujos, porque ella estudió diseño gráfico. Y el profesor, desde el conocimiento, que es lo importante de este tema, de la inteligencia emocional, de saber reconocer o tener empatía hacia los demás para atacar siempre eso en el aula de clase y que no se desvirtúe. Porque como bien dijo en el otro bloque, tener 30 personas o 20 personas dentro de una aula de clase no es nada fácil. Y el consejo que el profesor le dio, que fue una frase que para muchos quizás pueden tener relación, para otros no, pero leyendo yo todos los comentarios de las personas que se lo dejaban, era eso, ¿no? Que wow, sí, necesitaba eso para empezar. Y que usted lo haya dicho esta mañana y que yo lo haya visto ayer, no sé si usted cree en las causalidades, pero todo tiene relación, y ese es el lema de efecto motivacional, y siempre me gusta arraigarme ahí, porque creo que ese es el propósito de la vida, ¿no? Que sin saber siempre dejamos a los demás algo positivo. Por eso es muy importante la parte de la empatía, porque no sabemos qué palabra puede necesitar otra persona o puede llegar a tiempo para que sea parte fundamental del camino. No sé qué pueda complementar usted con esto. Bueno, tú me dices a mí y yo te voy a decir que son cosas de Dios. Así mismo creo muchísimo en Dios y bueno, en el Espíritu Santo. Y siento que es importante, cuando yo venía para acá, es que me perdí, pero cuando yo venía precisamente pensando y pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara, porque aparte de disfrutar la entrevista, para mí es importante el mensaje que yo pueda dejar a la audiencia de Mafe Leo. Que ellos, cuando escuchen a Gladys Inés, sepan que hay muchos motivos para avanzar, para hacer lo que te gusta hacer en el momento que tuviste la idea. Toma la acción de las cosas, y se lo digo mucho. Pensé, lo hago. ¿Por qué? Porque siempre vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo, y nos quedamos en una excusa y no avanzamos. Es hacia dónde voy, qué tengo para arrancar. Y en el camino voy perfeccionando, porque la idea es perfeccionar para tú poder dejar ese legado, influir en la vida de los niños, porque ellos van a crecer y siempre van a recordar, o tal vez se les va a quedar algo, como tú comentas en este momento de la muchacha que estaba hablando. ¿Qué mensaje dejo? Por eso es tan importante la comunicación. Es importante el saber qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. ¿Es el momento para decirlo? Yo le puedo decir esto a mi hijo en este momento, le puedo decir esto a mi hija en este momento. Si veo que no es el momento y las condiciones no están dadas, lo dejo para después. Y forma parte de la comunicación. Fortalecerte en tu autoestima, fortalecer a los niños en la autoestima. ¿Por qué hay tantos problemas emocionales en la actualidad? Por problemas de autoestima. ¿Por qué la gente no sabe gestionar los miedos? Porque desde la infancia vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando y no confían en sí misma. No tienes que esperar que una persona te diga, lo estás haciendo excelente, para tú confiar y creer en ti. No hace falta. De hecho, hay un libro que se llama Tus zonas erróneas, que habla de todas las culpas que a veces cargamos y todo el tiempo queremos que nos reconozcan y que nos reconozcan, y debemos hacer las cosas porque nosotros creemos en nosotros, porque nos gusta hacerlo y porque sé que haciéndolo de esta manera yo voy a lograr el propósito en mi vida. Tú siempre escuchas a un mentor, hay una persona que te orienta, que te guía,
y que tú le crees a esa persona. A lo mejor tu mamá te dice lo mismo, pero tú no crees en tu mamá, tú crees en tu mentor. Pero es importante tener a ese profesor, a ese mentor, a ese experto en el área que me va a ayudar a mí a potenciar esas cosas que yo sé que debo mejorar para llegar a más personas, para disfrutar de lo que hago. Porque Claro. yo disfruto de lo que hago. Me pongo a narrar un cuento, yo feliz narrando un cuento para los niños. De hecho, en estos días decía, no, yo no voy a trabajar más con niños. Y bueno, me llegó un alumno y yo así ya voy a decirle que no al alumno y lo disfruto al máximo porque es algo que nací para servir de esa manera. Claro que sí. Y vuelvo y lo repito, o sea, es un tema muy interesante y me gusta que se abran estas puertas que son buenas porque desde siempre yo he sentido esa como inquietud, ¿no? Desde niña, porque es parte fundamental, aunque muchos maestros, muchos profesores no lo vean, siempre quedan en la mente de uno, ya sea por una ayuda, por una frase, por una palabra, por una acción o por un tema irrelevante quizás para ellos dentro de la materia, ¿no? Porque hasta en la universidad creo que es parte fundamental siempre de nuestras vidas y por eso yo siempre voy a apostar a la educación, porque creo que dentro de la educación se dan muchas cosas y no solo es la carrera que uno va a hacer o lo que va a ejercer desde ahora en adelante para la gente que jóvenes que nos ven desde los 18 años, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Y el tema del trabalenguas que le decía es porque recuerdo yo que cuando estábamos en primero y segundo grado, la profesora siempre nos ponía eso como dinámica, como parte didáctica, ¿no? Quizás en el momento uno no entendía, pero se divertía. Y creo yo que en el momento de desarrollar siempre me he llevado yo bien con esto de hablar rápido o de exponer o de expresar algo. Siempre me escogían a mí para exponer en el liceo o en la universidad. Y creo que eso uno lo va desarrollando desde el inicio. Cuando hablo del inicio es desde la educación, desde la base. Eso es parte fundamental, ¿verdad? Para expresar bien o aclarar bien las ideas. Sí, tal vez tú lo dijiste. Primer grado, segundo grado, tercer grado, eso te ayuda con la dicción. Te ayuda con la dicción. Y si tú haces una formación de oratoria, dentro de esa formación, en la mayoría están los trabalenguas. Que lo viste en primer grado, lo viste en segundo, que te divertías, te sigues divirtiendo. Porque en la formación de oratoria hay trabalenguas y te va a ayudar uno, a que tú aprendas a gesticular para que pronuncies correctamente las palabras. Dos, te diviertes porque se te traba la lengua, el nombre lo dice, traba lengua, se te enreda la lengua y porque en la medida que lo vas diciendo más rápido, claro, se te hace más complicado. Pero de esa manera, de hecho, tú ves a veces con un lápiz en la boca, el ejercicio de los trabalenguas permite que te fluya más la gesticulación y mejoras la dicción. Es importantísimo. A diario. De hecho, cuando estaba haciendo la formación de cuentacuentos, te mandan a hacer los trabalenguas ya en un momento que grabar el audio. Cuando cuentes cuentos y pronunciar los fonemas terminales, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no sabes cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Y eso lo logras. Repite y repite y repite, te miras en el espejo y haces los gestos y eso te va a ayudar a que tú adquieras mayor seguridad y confianza en ti misma y los niños, por supuesto, cada uno en su nivel y cuando te das cuenta lo haces de manera natural. No estás haciendo una presentación y ya forma parte de ti porque lo practicas. Pareciera que es sencillo, pero no es nada sencillo poder tú en el tiempo expresarte con fluidez, ir a una conferencia, dar la conferencia, hablar un tema en público con 100, 200, 500. Eso lo haces practicando, sí, simple. Y haciéndolo, o sea, haciéndolo. Exactamente. Yo le decía a mis alumnos, ustedes van a aprender a leer leyendo. Ustedes van a aprender a escribir escribiendo. Es haciendo, surfea la ola. Le digo yo a mis amigos, surfea la ola, no te pongas a inventar, hazlo. Hazlo y sobre la marcha lo vas perfeccionando. Creyendo en ti, creo que es lo más importante, creer en ti. Y es parte fundamental de nuestras vidas. Y eso también creo yo que viene parte de lo que usted decía al inicio, desde la niñez, pero también creo que viene desde las cosas que arrastramos de nuestro pasado, quizás por nuestras familias, porque parte de la educación también es cómo se criaron nuestros padres
o cómo criaron a nuestros abuelos, y todo viene así de eslabón en eslabón, y entonces es una cadena que uno va llevando, y creo que es momento de que se rompa, ¿no? Sí. Para las personas que nos ven o las personas que nos escuchan ahorita en vivo, ese es algo muy fundamental de nuestra vida, ¿no? De saber romper, de saber qué querer y de reconocer a sí mismo, porque pasa mucho de que a veces estudiamos una cosa que quizás no nos gusta o nos gustaba en ese momento, y ya después cuando vamos creciendo vamos descubriendo quiénes somos realmente. ¿Qué hace falta para usted hoy en día de la educación venezolana, de la adolescencia venezolana, para que se pueda educar con propósito a los jóvenes que sepan hablar y expresarse? Porque sí, hablar sabemos todo, pero quizás comunicar de la manera adecuada ante el público, en los liceos, en la universidad, hoy en día en la educación, creo que en vez de avanzar estamos retrocediendo. No sé cómo lo ve usted desde su punto de vista como docente. Bueno, fíjate, Mafe, yo siento que todos debemos ir adaptándonos a lo que nos viene llegando. Yo soy docente formada de manera tradicional, o sea, yo soy profesora graduada en la universidad en el año 90, o sea, método tradicional. Sin embargo, siempre he sentido ese deseo, ese impulso de hacer cosas diferentes. Desde lo que tenía, vuelvo y te repito, desde lo que tenía, era lo que teníamos en el momento, era la educación que nos estaban dando. La educación que recibimos era la que tenían nuestros padres en ese momento. Yo no puedo ponerme a cuestionar ahorita que si me hicieron esto, que la educación es aquello. No, ¿qué hago yo en este momento para mejorar la educación de mi hijo? O sea, yo como madre debo preocuparme y ocuparme de la educación de mi hijo. ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Por qué mi hijo salió mal? ¿Cómo lo puedo ayudar? Vamos a hacer estas actividades de refuerzo en la casa. Déjame conversar con la maestra. Déjame buscar un especialista. ¿Qué hago? Ahorita hay talleres de niños, de adolescentes, y siento que el trabajo es, vamos al inicio, autoestima, autoconfianza, supervisión. O sea, estoy trabajando en la calle como madre, pero ven acá, déjame revisar. Yo recuerdo que cuando mi hijo estaba en el liceo, estudiando primero, segundo, tercero, por un lado llegaba él y por el otro soltaba el morral y por el otro yo abría el morral y revisaba cuadernos. Y él podía estar haciendo y yo estaba revisando y yo veía si tenía un examen aplazado, si no lo tenía, si tenía una nota. Había la supervisión y tenía que ir, si tenía que ir buscaba de conversar. Cuando lo veía que no querían ir, algo está pasando. O sea, es responsabilidad de nosotros estar en equipo con el docente y buscar herramientas para nuestros hijos. A veces no hay los recursos. Por eso es tan importante esa supervisión en el colegio. O sea, ver el cuaderno, darme una vueltica por el liceo. ¿De verdad está yendo a clase? ¿No está yendo a clase? Ese seguimiento, no dejarlos de su cuenta. No podemos dejar a nuestros hijos de su cuenta y podemos hacer mucho. Si hay muchas fallas, no nos enseñaron a trabajar nuestras emociones. Pero ahorita hay mucho material para gestionar nuestras emociones. Hay mucha lectura donde te ayuda a ti a gestionar las emociones. Hay muchos expertos que te pueden ayudar a superar el trabajo de las emociones. Y es aceptar tú, mira, si mis padres no pudieron, pero ¿qué puedo hacer yo? Por mí. O sea, yo voy a estar toda mi vida pensando en que yo soy lo que soy porque mis padres no tuvieron, porque mis padres no pudieron, porque mi mamá se divorció, porque mi papá se quedó. No, déjame ver yo desde mis 18, mis 19, mis 15, mis 14, buscar una ayuda, buscar un experto. Siempre hay alguien que te puede tender la mano. Siempre hay lugares, siempre hay un profesor, siempre hay un mentor, una persona, un amigo que tú le tengas confianza. No es sencillo, y quiero aclararlo, no es sencillo porque hay una diversidad muy grande. La parte social es muy grave, muy grande. O sea, yo puedo hablar de las condiciones de los colegios donde trabajé. Era muy bonito decirlo en el aula de clase, pero anda a ver la realidad de su entorno. Es muy difícil. Por eso siempre he insistido que comenzamos desde el equipo. Mamá, papá o abuelita. A mí me tocó muchas oportunidades llamar a la abuelita porque estaban con la abuelita, o la tía que se encargó porque la mamá falleció. O sea, son muchas realidades. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Esto que estamos haciendo, un podcast motivacional. ¿Qué le puedo dejar yo a esta señora que está en su casa, que de repente no tiene las herramientas porque no tiene como pagar un especialista, pero
Oye, me están dejando unas herramientas. La lectura, mi hijo puedo leerle cuentos, la abuelita leerle cuentos a los niños, y cuando le exageras ellos van adquiriendo esa habilidad para expresarse y despiertan su creatividad. Y después tú lo ves a ellos que en el momento están dramatizando el cuento, inventando un cuento. Sí. Y estás trabajando su creatividad, estás trabajando su dicción, cuando tú les enseñas y les exageras y les haces la pregunta. Y ellos se sienten felices porque aparte que están acompañados, están motivándose y están utilizando herramientas para su desarrollo. Importancia, ¿no? De eso de los cuentos y de los trabalenguas. Y algo muy importante también que tenía para hablar el día de hoy es la necesidad, es decir, las necesidades, las pirámides de la necesidad. Conocer también las necesidades es importante para poder trabajar en nuestras vidas. Ya bien decíamos que si sabemos que somos carentes de la emoción, si tenemos miedo, si sabemos reconocer eso allí, podemos trabajar en ello. Hace parte también en la comunicación saber eso, de la necesidad. Sí, por supuesto. Yo te mencionaba al principio que cuando tú me invitaste a tu programa y me dijiste, vamos a hablar de tu vida, de tu trabajo y luego de oratoria. Entonces yo me siento confiada porque conozco mi vida, sé el trabajo que hago. Y es importante cuando tú vas a comunicar que sepas lo que vas a comunicar. Si a ti te invitan a una conferencia, tú debes saber de qué es el tema. Ah, mira, tú puedes hablar de oratoria, Gladys, en una conferencia. Sí, ¿cuántos minutos son? Son 15 minutos que tiene, no puedes hablar más de 15 minutos. Tu programa es 50 minutos. Ah, vamos a hablar 50 minutos. Y yo estructuro esos 50 minutos. Estructuro en los primeros 10 minutos, la saludo, le digo hola Gladys, no sé qué, háblame de ti, y después cuántos minutos, bueno, vamos a hablar de los trabalenguas, vamos a hablar esto, vamos a hablar aquello, y ya tú vas con una estructura y eso te va a dar a ti la seguridad para hablar del tema. Y así con todos los temas. Yo voy a un evento y en ese evento yo voy a hablar de algo que conozco. Pero siempre es importante hacer la estructura. Tú tienes una reunión de negocios, tú llevas tu estructura a tu reunión de negocios. Es parte de la organización y de la oratoria. Te va a permitir luego hablar con fluidez, sentirte segura. Importantísimo practicar, siempre practicar hasta que tú sientas, bueno, aunque sea una improvisación, la tienes que practicar. Y es parte de la oratoria, son técnicas de oratoria. Te van a mostrar más segura. Eso va a aumentar tu autoestima. Seguimos en la autoestima. Sí. Son muchas las herramientas y las técnicas de oratoria que te van a permitir comunicarte de manera efectiva. Sí, y es muy importante para toda la vida si te quieres dedicar al abogado, si quieres hacer esto de la influencia en las redes sociales, si quieres hacer video de motivación. Todo es importante y eso me recordó un video de un podcast de un joven, Juan Pablo Dos Ramos. Dos Santos, perdón. Él dijo en una entrevista o en un podcast o en un episodio con Mariela Celis de la parte fundamental que le sirvió a él con su profesor de oratoria, ¿no? Saber expresar y cómo debería llevar a los demás porque estaba atravesando un problema y había mucha gente que se veía reflejada en él y decía, oye, mira, si él lo puede hacer, yo también puedo. Entonces, ¿cómo uno puede jugar, ¿no? Porque eso es jugar con un rol muy importante dentro de cualquier, ya sea en las redes sociales, ya sea en tu casa, ya sea en la escuela, en cualquier casa de estudio, saber cómo me veo yo reflejado. Ya decía usted una muy buena técnica, ¿no? De hablar frente al espejo. Uh-huh. Pero cómo se hace otra técnica, ¿no? Al momento de reconocer ese clic, ¿no? De que, mira, si tenemos esto en común, puedo sentir empatía contigo. ¿Cómo hago yo para expresarle a la persona algún sentimiento, alguna emoción? Porque eso desde niños es complicado y a veces lo reprimen, ¿no? Ya sea porque llora mucho, ya sea porque es muy inquieto. Eso va desde casa, como usted dice. Pero al momento de llegar al colegio, uno va con eso, ¿no? Y va trayendo ese bolso allí todo pesado y ya entonces va reprimiendo todas esas emociones. ¿Qué técnica, aparte de expresar frente al espejo y hacer todo este tipo de oratoria, se puede llegar a darle o le da usted a los niños para que puedan expresar libremente sus sentimientos? Lo primero que tiene que tener cualquier persona, sea niño, adulto, jóvenes, es confianza, su autoconfianza. O sea, yo tengo que trabajar mi autoconfianza.
Yo no le puedo dar a otra persona algo que no tengo. Yo voy a hablar de motivación, yo tengo que prepararme, yo tengo que sentirme capaz de influir en la vida de otros. Si yo no tuviese autoconfianza, yo no vengo a una entrevista de radio. Yo que sé que me van a preguntar, y si me preguntan algo que no sé, y si me dicen tal cosa, por eso se preguntan, ¿de qué vamos a hablar? Entonces yo siento que es confiar en ti, potenciarte tú en primer lugar, ir avanzando tú siempre, preparándote, leyendo. Un comunicador debe leer muchísimo, porque tú tienes que tener dominio de muchos temas, entonces ahí la lectura es principal. Vamos a hablar de motivación, déjame buscar e investigar sobre lo que yo voy a hablar. ¿Para qué? Para que con el momento que yo sentir empatía es estar en el lugar del otro, y yo siempre digo en el corazón del otro. O sea, cuando a ti te duele lo que le está pasando al otro, cuando te conmueves con el dolor del otro, cuando tienes esa compasión por el otro, por el sufrimiento del otro. Pero yo debo ser primero todo eso, o sea, yo debo llenar mi corazón de ese amor, porque para mí el amor es principal. Yo me fortalezco, pero en la medida que yo me fortalezco, yo voy a poder de repente, en un momento determinado, dar una palabra que ayude a otra persona. Servirle a otra persona es empatía, o sea, cuando yo me pongo en el zapato del otro, cuando yo no estoy con soberbia, ni con ira, ni con envidia, ninguno de esos sentimientos negativos, ¿no? Sino que más bien yo quiero servir. Yo quiero servir, repito, en el servir, porque dar clases es servir. Hacer el trabajo que tú haces es servir. Estás sirviendo a una comunidad inmensa. Y tenemos una responsabilidad inmensa cada vez que hablamos o decimos, porque podemos enaltecer a una persona o podemos hacerla sentir mal. Entonces, a veces, como docente, también no es que todo es bello, todo es maravilloso, también tienes que buscar la forma de ayudar al que está pidiéndote ayuda, porque no es fácil tener una autoestima sana. Entonces, ¿cómo trabajo yo potenciándote, reforzándote con afirmaciones que enaltezcan lo que tú haces bien y no siempre criticándote, pero es importante que tú lo sientas y que tú lo pongas en práctica. Eres capaz de hacerlo, todos somos capaces de muchas cosas. No tenemos las habilidades para hacer todo, pero a todos nos dieron talentos que pulir. Y si los escondemos, y hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, donde Jesús reparte un talento a uno, 2, 5 a otro, y al pasar el tiempo viene, y eso es bíblico, al tiempo pregunta, ¿qué hiciste con tus 5 talentos? Bueno, yo trabajé estos 5 talentos, y hablar de talentos es hablar de esos talentos que Dios nos dio. Bueno, yo puedo cantar, puedo escribir, puedo crear, puedo bailar, dramatizar. Son personas que tienen muchísimos talentos, pero hay unos que tienen miedo, que fue lo que pasó en la historia. El que tuvo 5 los trabajó más, los fortaleció y le entregó 10, ese fue premiado. El que tenía 2, cuando llegó le entregó 4 y ese fue premiado. Pero el que tenía 1 lo enterró porque le dio miedo, porque le iba a pedir cuentas. Entonces no hizo nada con el talento, a él lo sacamos, porque no puedes esconder los talentos que tienes en tu vida. Tienes que trabajar en tus talentos y hacerlos que brillen, porque con ese brillo tú estás sirviéndole a la humanidad. Y ahí vamos otra vez con el servicio. Sirvo con estos talentos que he pulido, que he trabajado, que me los dio Dios. Y bueno, hablo específicamente yo y lo menciono porque yo creo en Dios. Hay muchas personas que no creen y les respeto, no estamos hablando de religión, pero como estamos hablando de mí, yo sí creo en Dios. Y creo que tenemos todos tenemos talentos y habilidades y dones que Él nos regaló. Y nosotros tenemos que actuar sobre ellos. La importancia de reconocer las habilidades, nuestras fortalezas que tenemos para ir descubriendo en el camino a qué nos vamos a dedicar, cuál es nuestro propósito en la vida, qué debemos seguir, qué debemos comunicar a los demás, porque estamos hablando de la parte de servir y es algo muy importante e interesante porque juega el rol que todos tenemos. Yo digo que cuando nosotros descubrimos a qué nos queremos dedicar o descubrimos ese propósito del que estaba hablando, siempre lo tenemos desde la niñez.
Y no lo vemos sino hasta que vamos saliendo de algo que no nos gusta, empezamos con la otra cosa y no la terminamos. Y es parte de eso, ¿no? Y lo hablo yo también desde mi experiencia o desde mi realidad, de que a veces creemos que, mira, necesitamos esto, o en la parte de las necesidades, o bueno, me voy a dedicar a esto porque es algo de lo que creo yo que tengo talento. Y cuando vamos desarrollando esto, nos damos cuenta que desde la niñez era algo que hacíamos sin sentirlo, sin trabajarlo. Y nos pasa todo, ¿no? Usted estaba diciendo también que jugaba a la maestra, hacía esto y se daba cuenta. Y creo que todos, desde niños, nos vamos dando cuenta de qué queremos hacer cuando seamos adultos. Bueno, vamos a cerrar ya este tema de parte de la comunicación y de la oratoria. Quiero que nos dé sus redes sociales, sus contactos, a las personas que quieran seguirla y quieran escuchar estos audiocuentos, estos cuentacuentos, estos trabalenguas, que son parte de la educación y de la comunicación fundamental de la oratoria. Sí, bueno, pueden seguirme por Instagram, por @educandopiso con propósito 13. Ahí están las actividades que hago, hay algunos cuentos allí y todo lo que hago de oratoria. Mi celular 0414-135-4413. Trabajo vía Zoom, online y en los talleres de formación presencial cuando los pueden ser en oratoria, no necesariamente sea yo la facilitadora. En Oratoria del Ser están otros facilitadores, está el creador de Oratoria del Ser, que es Daniel Carmona. Por cierto, hay una promoción que inicia este fin de semana en los espacios de Sabana Grande. Pero particular, si quieren que sea yo la que les dé la clase, me escriban al celular y me contactan y allí acordamos el horario. Gracias, Mafe, por la invitación a tu programa, de verdad que lo disfruté. Gracias a todos los que están aquí pendientes de todos los movimientos. No, y excelente. Bueno, allí estoy a la orden. Gracias a ustedes, a la audiencia que nos escucha, que nos ve. Y bueno, claro éxitos. que sí. Y ya después cuando subamos esto a las redes sociales pueden dejar en los comentarios que quieren saber acerca de las técnicas. Las técnicas de oratoria. Importantísimo, sí. Dejarte. Crean en ustedes, estructuren muy bien su discurso, practiquen. Lástima que no nos da chance de contarles la historia de Demóstenes, gran orador griego, y todo lo que hizo para convertirse en el gran orador que fue. Lo logró ¿cómo? Practicando, creyendo en lo que él soñó, aunque al principio se burlaron de él, lo abuchearon, pero él insistió hasta que logró convertirse en el mejor de esa época. Y así creo que son las historias de la vida de todos los poetas, creadores que vemos hoy en día de siglos pasados, porque era lo que estábamos hablando en el corte, ¿no? Y quiero cerrar con esto del papel, de víctima que jugamos. A todos en algún momento nos hicieron bullying o el chalequeo o el acoso. Eso no creo que nadie se ha escapado de eso. No por eso nadie se ha muerto, aunque muchos niños se han suicidado por eso. Pero lo que quiero dejar claro es que todos en algún momento hemos pasado por tristeza, por dolor, por sufrimiento, ya sea por pérdida de familiar. Y si vemos a las grandes personas que han logrado grandes cosas en su vida, todos pasaron por esas cosas. Y la única cosa que tienen en común es la constancia y la perseverancia y la disciplina que tuvieron para lograr esos objetivos. Así es. Así que si usted pudo, yo pudo, todos pudieron, las personas que nos escuchan a través de Youth Radio y las que nos ven en las redes sociales también pueden poder. No quiere decir que te vayas a convertir de la noche en la mañana en alguien exitoso y famoso si es lo que sueña, pero el mensaje de este podcast o este episodio 33 es que comiences a hacer lo que quieras hacer con tu vida. Con lo que tengas, con las herramientas que tengas. Enfócate, persevera, con pasión, haz lo que te gusta hacer, disfrútalo y te aseguro que ya eres exitoso. Así es. Y si tienes a alguien que se quiera sumar a lo que vayas a hacer, atráelo. Porque, vuelvo y repito, de las grandes personas que lograron cosas maravillosas, tuvieron a un amigo, a un colega, a un compañero de clase, ya sea un familiar cercano, un primo, un pariente, que juntaron esos sueños y juntos crecieron. Porque creo yo que también el propósito de Dios es que no estemos solos, ¿no? Porque siempre necesitamos a alguien, ya sea tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, siempre necesitamos a alguien para crecer. No todos solos podemos. No. Ni cargando con las emociones, ni haciendo valer nuestros sueños. Realmente es así. Sé impecable con tus palabras. Esa es una de las cosas que es importante. Aportar, sumar con las palabras.
tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos y dónde lo decimos. Así es, bueno, creo que eso puede ser una sección también para su Instagram o para un podcast que pueda hacer a futuro, porque esta parte que le hablaba de Kika Nieto, ella hace eso como una fase, ¿no? Una sección de haciendo experiencias o de las frases que le dijo aquel cosa y narra una historia que en eso ella es buenísima, tiene una buena oratoria porque crea una historia desde una cosa mínima que quizás mucho tenemos pero no lo desarrollamos y te crea una historia que tú te dejas atrapada allí en el video y creo que bueno. Eso es bueno. ¿Qué técnicas nos puede dejar para contar esas historias, ya sea desde un cuento, de un storytelling, que es lo que se ve relacionado ahora en las redes sociales? Confianza, confía en ti que lo vas a poder hacer. Y técnicas, las técnicas de tu cuerpo, cómo mueves tus manos, cómo haces contacto visual, porque con los ojos podemos mostrarle a la otra persona que estamos captando su atención. Y es importantísimo esos primeros segundos de contacto visual, el movimiento de las manos, la expresión corporal. Comunicamos más con el cuerpo que con nuestras palabras. Entonces es practicar, practicar y practicar. Y vas a lograr ese propósito y ese objetivo el cual te trazaste. Bueno, ya llegamos ya al final ya de este episodio 33 de la temporada 2. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @efecto motivacional. Pueden seguirnos allí. También suscribirse a nuestro canal de YouTube.